Bueno, dale ahí nomás. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de la cicatrización del proceso de cicatrización de las heridas principalmente quirúrgicas. No nos vamos a entrar en detalle en otros tipos de heridas. La anterior. Cuando hablamos de heridas quirúrgicas, lo primero que nos imaginamos no es una herida perfecta, así como el doctor que viene cuando sale de cirugía, pero no siempre pasa esto. A veces los procesos de cicatrización no son los adecuados, no son los convenientes, y bueno, las heridas se empiezan a complicar y a complicar. Siempre que tenemos una herida, va a haber un proceso de cicatrización. Cuando hablamos de proceso de cicatrización de heridas, tenemos distintas etapas, distintas fases. Todas las heridas, simples o complejas, agudas o crónicas, pasan por este proceso de cicatrización. La primera etapa de la cicatrización es la parte inflamatoria. Esto de las etapas de cicatrización, que por ahí aburro un poquito, es necesario saberla para saber realmente cómo gestionar este cuidado de la herida para que pueda cicatrizar. En la primera etapa de cicatrización, que es la etapa inflamatoria, es donde vamos a ver generalmente procesos de coagulación, de hemostasia, ¿sí? Empiezan a aparecer las plaquetas y empiezan a hacer hemostasia. Hay inflamación, los linfocitos hacen su trabajo y finalmente los macrófagos hacen la limpieza de esa herida. Este es un proceso relativamente normal, donde la herida tiene una humedad adecuada y la herida se empieza a cicatrizar y pasa a la siguiente fase, que es la fase de proliferación. En la primera fase, para que sea una fase inflamatoria habitual o normal o esperada, tenemos que estimar más o menos 3 días. Pasados esos 3 días, quizás, si sigue en esa etapa inflamatoria, si sigue con sangrado, si empieza a haber exudado, ahí, bueno, estamos empezando a tener un proceso de cicatrización un poco más complejo. Si pasamos de la segunda etapa al tercer día, ya estamos hablando de una herida que va a cicatrizar casi normal. En la fase de proliferación, tenemos que contar prácticamente con 21 días para que finalice esta fase de proliferación. Cuando hablamos de esta fase, estamos hablando de un tejido granulado. Vieron el tejido, quizás los enfermeros o los médicos también, vieron que el tejido está como granulitos, como una frutilla. Bueno, esta es una buena cicatrización, esta es una buena fase de proliferación. Cuando tiene estos granulitos, eso quiere decir que el tejido está empezando a crecer y la herida se va a cerrar. Obviamente el exudado no es tan grande y tampoco es tan bajo. La herida, para que cicatrice, tiene que tener una humedad adecuada. Pasado este proceso, empieza el proceso de maduración. El proceso de maduración en una herida generalmente dura hasta 2 años. O sea, para que una herida quede completamente cicatrizada, estamos hablando entre 1 año y 2 años. ¿Por qué? Porque se habla de una herida completamente cicatrizada, donde ya hay remodelación de la piel. ¿Sí? Siguiente. Aquí estamos con las heridas, como decía hoy, agudas o crónicas. Si una herida es aguda, siempre que cierre dentro del proceso habitual o del proceso normal de cicatrización, que puede llevar hasta 6 semanas. Pasadas las 6 semanas, o sea, pasado 1 mes y medio, la herida no cierra, empieza a cronificarse. Cuando se cronifica, tenemos obviamente una carga bacteriana seguramente alta, podemos tener o no infección y seguramente está conectado. Es lo que tenemos que tratar para que pase de la fase inflamatoria y la proliferativa y termine en cicatrizando. Miren, dame un segundito, ahí en las imágenes. Las 2 primeras son heridas que cicatrizaron muy bien, cicatrizaron dentro del proceso de las 6 semanas. Las heridas de al lado son heridas que tienen signos de infección, que tienen tejido, que no son, que tejido muerto, ¿ven? El amarillo, ahí está.
Este tejido que tenemos acá se llama esparcelo. Este tejido se da en la fase inflamatoria. Y esto puede ser que se dé incluso meses después de realizarse la herida. Si una herida se infecta, los bordes, ahí está la herida infectada. Esta herida se infecta, se abre, los bordes se abren, se colonizan, se puede infectar, tiene esparcelo, es difícil cicatrizar porque el exudado es aumentadísimo. Bien. Y acá para entender estos procesos tenemos que primero saber o pensar si las heridas se comunican. Todo se comunica, ¿cierto? Las heridas se pueden comunicar, las heridas nos pueden decir algo, sí, obviamente nos dicen algo, siempre y cuando sepamos leer. Así como los cardiólogos leen el electro, bueno, igual nosotros tenemos que entender y saber cómo interpretar lo que las heridas nos dicen. Si no identificamos la fase de cicatrización, es muy probable que no podamos curar esa herida. Bien. ¿Cómo vamos a interpretar, cómo vamos a comunicarnos con la herida? Lo más fácil, lo más sencillo, por lo menos lo que a mí me resulta, es aplicar este acrónimo, el TAN. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo escuchó? No. Bueno, lo vamos a explicar entonces hoy. El TAN es un acrónimo que nos va a ayudar a superar las barreras que nos ponen en las heridas en las distintas etapas y poder elegir cuál es el método más adecuado, cuáles son los recursos más adecuados para poder implementar en cada una de las fases de la herida para poder cicatrizar. Bien. El TAN significa la T, tejido. ¿Qué vamos a observar en una herida? Vamos a observar el tejido viable o no viable. ¿Sí? Un tejido viable es el tejido vivo, el tejido que está rojo, el tejido que está sangre. El tejido es el granulado que les contaba hoy. Un tejido no viable es el tejido necrótico, el tejido que está negro, el tejido que está amarillo, el esparcelo. Esos son tejidos no viables. Lo que tenemos que ver es qué porcentaje de ese tejido tiene adherido. ¿Cuánto porcentaje tiene adherido de herida de tejido viable o no viable? Y qué vamos a hacer con eso. La segunda letra y la infección. ¿Sí? La herida, ¿está infectada o no está infectada? ¿Cuáles son los signos de infección? Todo eso es lo que tenemos que ir observando. La tercera letra, la humedad. Vamos a ver el nivel de humedad que tiene el líquido. Como decimos hoy, si no controlamos la humedad, si no controlamos el exudado de la herida, no nos va a cerrar nunca. Porque si tiene poca humedad, no cierra. Si tiene mucha humedad, tampoco. Y por último, los bordes. Siempre hay que tener en cuenta los bordes de una herida. No solamente nos fijamos en el lecho de la herida, porque todos generalmente lo que hacemos es, bueno, vamos a ver en el lecho de la herida del centro. Está bien, está mal, está infectado, pero de los bordes nos olvidamos. Y si no cuidamos los bordes, la herida se empieza a extender. Podemos tener una herida calzada, mejorarla porque nos fijamos exclusivamente en el lecho de la herida, pero los bordes los cuidamos y el diámetro se hace mucho más grande. Y todos sabemos que si tenemos un diámetro más grande de herida, el riesgo de infección es mayor. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos para diferenciar el tejido viable del no viable. En esta imagen, en estas dos imágenes que se ve en la partecita negra, es una placa micrótica. Es un tejido que no está viable. ¿Sí? Este tejido hay que sacarlo porque de otra manera la herida no va a cerrarse nunca. Entonces, esto negro es una placa micrótica. ¿Sí? Esto amarillo es esparcelo. Es un tejido también no viable, pero es húmedo, es más blando y a veces más fácil de retirar. Está compuesto por muchas fibras. Acá también observamos esparcelo. Acá tenemos esparcelo y acá en el borde, fíjense que hay en el tejido granulado. Esta imagen la puse principalmente para entender que las heridas no pasan como muy estructuralmente de la fase inflamatoria a la fase proliferativa y después a la epitelización. Pueden estar las tres fases en la misma herida. ¿Sí? Acá tenemos fase de proliferación, porque el tejido está granulado, y acá tenemos esparcelo, entonces la herida todavía también
está en la fase de inflamación. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este time, cuando miramos el tejido? Lo primero que tenemos que hacer es desbridar, limpiar la herida. Si no limpiamos la herida no va a cicatrizar. ¿Cómo lo hacemos? En muchos casos quirúrgicos, esto obviamente lo hacen en médicos de quirófano, y las heridas salen espléndidamente lindas. Salen sangrantes, salen con un tejido vivo, le retiran todo el tejido necrótico o el descostelo que tiene. Y esto pasa habitualmente en las heridas sacras y en las úlceras, lo ven más amplio. El desbridamiento cortante, que eso sí lo hacemos generalmente los enfermeros al pie de cama, obviamente con técnicas asépticas, que se hace con un bisturí y se va retirando de a poco el tejido no viable. Hay que tratar obviamente de no lastimar, porque si nosotros con un bisturí queremos sacar la primera vez todo el tejido necrótico infectado, lo más probable es que hagamos más daño que beneficio. Y por último, otro de los métodos de desbridamiento es el enzimático. Este a mí me encanta. Es con el iruxol. Eso seguro que todo el mundo lo conoce porque es muy habitual usarlo y está mucho en el mercado. ¿Qué pasa con el iruxol? Es un poco, algunos pacientes no lo toleran porque dice que les arde. ¿Sí? Arde, es verdad. Pero en el tejido necrótico, o sea, colocado en el tejido que corresponde, que es el tejido no viable, no arde tanto. Y lo que podemos hacer es agregarle lidocaína para evitar ese ardor, ¿sí? Y poder usar el difuso. El difuso es prácticamente mágico. Lo ponen el primer día, el segundo día lo sacan, al tercer día se vuelve a comprar, son 2 o 3 días que se coloca y el tejido no viable prácticamente desaparece. Es más difícil la placa necrótica, pero sí el escocelo sale enseguida. Ahí ven una imagen de un bracito bonito, un bebé. Como pasando al tercer día, ya tienen la herida lista. Obviamente el iluxol hay que saber usarlo, ¿sí? No se pone cualquier producto porque sí, porque se me ocurre. Hay que ver, hay que entender por qué se coloca y hay que saber hasta cuándo se coloca. Porque si no empiezan a dañar. Por eso la importancia de entender cuáles son las etapas de cicatrización. Si estamos o no en una fase inflamatoria, si estamos en una degeneración o si estamos en la descicatριzación. Bien. Otro tipo de tratamiento es el químico, el que a veces me lo he dado, es muy bueno, también es dañino, es yodo, de liberación prolongada. Y bueno, sí, quema un poco, entonces tenemos que controlar. Todos los desbridamientos se hacen diarios. El difuxol, que por ahí nos equivocamos en cómo usarlo, tiene un efecto, una vida residual de 12 horas. O sea que para que realmente sea efectivo tenemos que cambiarlo cada 12 horas. Si lo dejamos 24 no es tan efectivo. Por eso muchos pacientes van a escuchar que dicen, no, pero a mí no me funciona. Ningún producto va a funcionar si lo ponemos de manera inadecuada y si lo ponemos en una etapa que no corresponde. El desbridamiento pelítico también es excelentes en los hidrogenios. Este sí es principalmente cuando hay espacio, ¿sí? Este tejido blanco, amarillento, más blando, ponemos el hidrogel, se coloca una vez al día, se cubre con gasa y después al otro día está mucho más blandito este espacio y se puede retirar, incluso a veces hasta desinfectar. Hay distintas presentaciones. Este es de coloplasma, es muy bueno. El citol también es bueno y tiene aparte el espinato, y los espinatos regeneran el tejido. Bien. En la letra I del time, lo que vamos a ver es la infección. Hay una infección. Buscamos signos de infección. Una herida que está infectada, una herida que vamos a sacar. ¿Sí? A veces la infección no necesariamente es sistémica, no necesariamente necesitamos colocar antibióticos en lo venoso oral. Simplemente es una infección que está superficial y con una buena curación podemos resolver. Vamos a buscar, bueno, que ya lo saben, eritema, edema, dolor, calor, olor, estudiado, sí.
¿Qué pasa si esta infección no la podemos controlar? Y vamos a tener complicaciones. Celulitis, enfermitis, septicemia, que ahí sí, obviamente vamos a necesitar tratamiento endovenoso, tratamiento con antibiótico terapia. Por eso es necesaria también no solo la evaluación del enfermero que está al lado del paciente o que va al domicilio, sino la evaluación por un médico, ¿sí? Siempre que tengamos dudas, tenemos que recurrir a algún especialista. Porque el trabajo se hace en equipo, ¿sí? Si no, un poco funciona. Y diferenciamos entre lesiones contaminadas con colonización crítica o infectada. Estas tres lesiones aquí, con estas características, están infectadas. Una herida colonizada simplemente no está infectada. Todos vamos, o sea, las heridas crónicas, al 100% está colonizada. Y no por eso necesitan antibióticos. Porque una herida solamente colonizada también se hace. Bien. ¿Cómo controlamos la carga bacteriana? Si la herida está infectada, necesitamos bajar la carga bacteriana. Toda herida infectada tiene una carga bacteriana alta. Entonces, tenemos que hacer un buen lavado. ¿Sí? Tenemos soluciones descontaminantes, tenemos clorexidina, suero, ¿sí? Todo, agua destilada, todo estéril para bajar esa carga bacteriana. ¿Sí? Un buen lavado. Si no tenemos un buen lavado, no podemos hacer nada tampoco. Tiene un buen lavado de una herida infectada, por más que pongamos el mejor producto del mercado, no va a funcionar. Bien. ¿Cuáles son? Bueno, y acá hablamos un poquito de la disminución de la carga bacteriana con plata. ¿Sí? Es un antimicrobiano importante. La placa de plata la encontramos en el Flaxul, que es lo más común que vemos. Lo único que el Flaxul genera mucha humedad. Si yo tengo una herida con un exudado elevado y le pongo Flaxul, genera más humedad y voy a generar seguramente más daño. Pero es lo primero que encontramos y lo primero que tenemos a mano. Por eso es que vamos a presentar otros tipos de productos que hay en el mercado que son seguramente o quizás, dependiendo de la situación de la herida, más efectivos. La plata lo que hace es destruir la membrana, ¿sí?, de la bacteria, penetra y la mata. Entonces, por eso, en toda herida que tenga infección, vamos a colocar seguramente algún apósito con plata. Bien. Estas son algunas de las soluciones antimicrobianas. El Frontosal es una solución, la verdad, prácticamente mágica. ¿Sí? Lo que hace el Frontosal es destruir el biofilm. El biofilm es el conjunto de bacterias que se genera arriba de una herida que es crónica y no lo podemos sacar, es increíblemente difícil sacarlo. Es esa película amarillita que no sabemos si es fibrina, si no es fibrina, si está infectada, si no está infectada, que nos genera muchísima duda. Bueno, con el Frontosal, utilizándolo de manera adecuada, que viene como solución, el producto que tiene disminuye notablemente la carga bacteriana y destruye el biofilm. Y recién ahí es donde vamos a poder empezar. Sí. Ahí va a empezar a cerrar. Otro de los productos antimicrobianos es el arsenato con plata y citosana y el DAP. Estos son todos productos para heridas que están infectadas. Bien. ¿Qué vamos a observar? La humedad, decimos, tenemos que controlar la humedad. ¿Sí? Si no controlamos la humedad de una herida, la herida no se cicatriza. Bien. ¿Qué vamos a observar del exudado? El exudado, si es erótico, si es hemático, si es transparente, si es purulento. Dependiendo de las características del exudado, vamos a saber si la herida está o no en condición de seguir cicatrizando. Bien. Bien. Observamos, bueno, también si tiene mucho exudado o poco exudado. El exudado es líquido, generalmente la herida está infectada. Si no tiene exudado, no. Bien. Entonces, lo más importante es el control del exudado. ¿Cómo lo vamos a controlar? Utilizando los apósitos. ¿Sí? Siguiente. Los apósitos son productos
que nos van a ayudar a evitar la fuga del exudado y dañar los bordes de la herida. Nos va a ayudar a absorber esa humedad excesiva y nos va a ayudar también a dar humedad donde falta humedad en el lecho de la herida. Bien. Los requisitos de un apósito para elegir un buen apósito es que sea biocompatible, es que mantenga el lecho de la herida húmeda principalmente, ¿sí? Bien. Y que se adapte al paciente. Estos son algunos de los apósitos que podemos utilizar. Este apósito lo deben conocer el pegador. Este se puede utilizar en las heridas quirúrgicas limpias, como vimos al principio. Esas heridas que no tienen exudados, que no tienen líquido, es ideal poner el pegador y se puede dejar hasta 7 días. Curamos la herida con yodo, con alcohol, colocamos el apósito transparente y lo podemos dejar 7 días. El médico puede ver la herida correctamente, puede ver signos de no infección y sin necesariamente tener que tapar y destapar la gasa. Otros apósitos son los hidrocoloides. Estos también son apósitos cuando no hay exudado. Y son apósitos que se pueden observar la saturación, o sea, la cantidad de exudado que genera la herida, porque se van siguiendo, van marcándose en el apósito. Entonces, cuando el apósito está saturado, se cambia y todavía evitamos tener que curar al paciente todos los días la molestia que nos genera. Y aparte, las células se regeneran en 3 días, se regeneran a la superficie. Así que, si nosotros curamos una herida todos los días, es probable que no termine de cicatrizar. Los alginatos son productos que absorben la humedad de la herida. Esto se coloca en heridas que no están infectadas porque no tienen plata y se gelifican. Cuando lo vamos a sacar, parece un gel que no daña la herida. Bien. Los apósitos de poliuretano son apósitos absorbentes que nos van a ayudar, también nos van a ayudar en la humedad de la herida, que es una absorción vertical. Siguiente. Y acá tenemos todos los productos para cuidar los bordes. Este producto es un spray que lo que genera es una película muy parecida a lo que es el pegador, ¿sí? Nada más que está en spray. Lo colocamos en el borde de la herida, entonces la humedad del lecho de la herida no va a afectar los bordes y no se van a agrandar. Bien. Y generalmente, vemos los bordes. Ven que son bordes perfectos. Estos bordes son los que tenemos que cuidar. Bien. Todo cuando tenemos una herida ya en el último estadio, ¿sí? En la etapa de cicatrization, podemos utilizar cualquier apósito reactivo que tenga colágeno, ácido hialurónico, que nos ayuda a hidratar la piel. Bien. Y acá observamos las presentaciones, incluso hay depósitos también que son antimicrobianos de humedad y generan revitalización. Y finalmente tenemos el VAC. Este es un aparato que lo tenemos acá en la mesa, un aparato biomédico muy, muy, muy bueno, porque lo que hace es sintetizar todas las etapas anteriores. O sea, todo lo que hacemos en este time con el VAC lo hacemos en un solo tratamiento. Bien. El VAC lo que hace es mantener una presión negativa en la herida, ¿sí? Es como un aspirador continuo. ¿Lo vieron algunos al VAC? No. Bueno, es un aspirador continuo que lo que hace es mantener la humedad en la herida, regenerar, regenerar el epitelio, sacar incluso, ahí tienen, sacar incluso todo lo que es material infeccioso, lo retira, porque es una succión continua. Se colocan esponjas que lavan heridas, se colocan esponjas estériles, se bloquea completamente la herida, ya no tiene que tener fuga absolutamente nada, sino no sirve, no hace vacío, y empieza a absorber, y se absorbe todo el material infeccioso. Pero aparte, con la presión que hace, se empieza a juntar los bordes, a reducir el edema, a promover la protección, y eso hace que la herida se cierre muchísimo más fácil. Bien. Acá vemos una paciente, bueno, esto es importante antes. Cada vez que vamos a colocar VAC,
VAC se puede colocar en heridas que abdominales, o sea, en heridas de cirugía general, traumatológicas, pero lo importante es tener en cuenta esto, que el tejido, que la herida donde se coloque, tiene que tener tejido que no esté todo infectado, que no tenga una placa necrótica que la tape completamente, ¿sí? Solamente tiene que estar el 25% del tejido de la herida puede estar con espacio. Eso sí, tiene la capacidad del VAC de absorberlo e ir sacándolo porque mantiene la humedad de la herida blanda y sana, ¿sí? Pero si yo tengo una placa necrótica, una placa dura, y pongo el VAC, no me va a hacer eso, ¿sí? Entonces, previo a colocarlo, tenemos que hacer un buen desgridamiento. Y acá vemos volumen anterior. Esta paciente tiene faceta, ¿sí? Hicimos una limpieza con bisturí más, no fue necesario llevarla al quirófano. Colocamos el MAC, ven que queda compactado, tiene que quedar bien compactado, si no, no sirve. Se marca de todas maneras fuga. Y acá le damos la presión al aparato, la presión externa. Esto es lo más importante. Y con este aparato vos podés controlar la presión, ¿sí? Que le querés dar a la herida. No todas las heridas, porque dependiendo del uso que tengas, van con distinta presión de excepción. Con este aparato vos lo podés regular. Bien. Así con detonado. Esta paciente, cuando sacamos este patelo, se veía casi, está ahí nomás, se veían los tendones obviamente, y se veía la prótesis. Pero si esas heridas continuaban así, la prótesis iban a tener que removerla. Colocamos el VAC y empezó a crecer. Una vez que crece bastante el tejido granuloso, puede pasar a una curación avanzada, una curación con los apósitos, una curación única, no necesariamente hasta que cierre la herida que tiene el VAC. Y el cambio se hace cada 7 días. Siguiente. Acá tenemos otro paciente que, fíjense, en ese momento se lo retiró el VAC y comenzó con la herida húmeda, con la curación húmeda, perdón. Y después se rompió. Y evitamos a veces hacer cirugías bastante complejas con este aparato. Bien. Bueno, listo. Esto es todo. Muchas gracias.